Vamos a empezar entonces a hacer los cálculos. Voy a compartirles el paciente 3. Bueno, acá está nuestro paciente 3 está ya acá con sus datos. Y lo primero que me pide es riesgo cardiovascular según perímetro de cintura. Ese riesgo cardiovascular según perímetro de cintura yo tengo en la página en la página 3 tengo la fórmula. Y como su nombre luego dice, cintura, no, perdón, sí, en la página 3 está. Ese no es ninguna fórmula. Directamente, acuérdense, ese es directamente el perímetro de cintura solito, estos 81 centímetros, ¿qué significa? Entonces mi resultado, 81. Y la interpretación está en la página 3. Me voy a buscar mi riesgo cardiovascular según perímetro de cintura en la página 3 del formulario. Me fijo que sea mujer y veo que me dice que normal es menor a 80. Entonces mi interpretación es que es normal, que es una medida normal. La siguiente fórmula es relación cintura-cadera, también está en la página 3, ahí ya me dice cintura-cadera. Entonces yo divido su cintura, que mide 81, con su cadera, que mide 103,5. Eso me da 0,78. Busco ese resultado en la tabla siempre donde es mujer. Y acá me dice que entre 0,75 y 0,90 es mixto. Y este es 0,78, entonces cae ahí. Entonces acá la distribución de grasa corporal de esta paciente 3 es mixta. ¿Eso qué quiere decir? Que se distribuye, que se reparte entre la parte superior e inferior de su cuerpo. Porque acuérdense que androide era que predominaba arriba, ginoide era que predominaba abajo, y esta mixta es como una mezcla de los dos. La siguiente fórmula, riesgo de apnea del sueño. Riesgo de apnea del sueño, ese está en las últimas paginitas que son de azul, que yo les puse de azul. Está en la 10 o la 11. Y ese también es una fórmula que, o sea, no es una fórmula, sino una medida nomás. El perímetro del cuello nomás yo mido directo. ¿Cuánto mide el cuello acá de esta paciente? Su cuello mide 33. Entonces, mi resultado, digamos, es 33 y mi interpretación dice, perímetro de cuello menor a 43 es bajo. Entonces, no hay riesgo, o sea, bajo es el riesgo de apnea del sueño que tiene esta paciente. En la misma hoja está el riesgo metabólico según perímetro sagital, que tampoco es una fórmula, es una aplicación directa. ¿Cuánto tiene de perímetro sagital? 21. Entonces coloco acá 21 y ya me voy a la tabla. Mujeres mayor a 25 comienza el riesgo. Ella tiene 21, no está en la tabla. Entonces, ¿cómo yo interpreto? Y que no hay riesgo. Que no hay riesgo metabólico. No hay riesgo metabólico. No está en la tabla. ¿Y por qué no está en la tabla este número? Esas son las cosas que yo quiero que a ustedes les entre. ¿Por qué no está en la tabla este número? ¿Y por qué el riesgo metabólico según perímetro sagital se usa más para obesidad? Es muy probable que esta persona no sea obesa, entonces por eso no tiene riesgo metabólico. Pero nosotros igual
acá también hay datos acá también hay fórmulas que se usan más para desnutrición. Pero nosotros nos vamos a separar en normopeso, obeso o desnutrido y hacerle la fórmula que corresponde a cada uno. Nosotros a todos los pacientes le vamos a hacer todas las fórmulas, justamente para lograr este tipo de interpretaciones, porque algunos así tipo 21, ¿qué hago? Está mal, le midieron mal, porque desde 25 nomás puede ser, no tiene cuello. No, sí tiene cuello, pero el perímetro de cuello que tiene no implica un riesgo. ¿Y por qué no ponen entonces acá? Y porque es así como hicieron la tabla. Entonces, si me dice que más de 25 hay riesgo, entonces yo que entiendo si sale 21 y que no tiene el riesgo. Siguiente pedido o siguiente fórmula, biotipo según contextura corporal. Ese es fácil. Ese es talla dividido, esa es la talla dividido el perímetro de muñeca. Les digo en qué página está ese. Está en la página 1, está la fórmula, y en la página 2 está la interpretación. Entonces, talla dividido muñeca. ¿Cuánto mide? 165. Acá atender, porque acá es 165 en centímetros. Atender, porque hay veces que la tabla se usa en centímetros y a veces en metros. Entonces, cuidar, porque cargar 165 en vez de 1,65, tú ya la diferencia. Entonces, acá es 165 dividido su perímetro de muñeca, que dice 14,5. Eso me da un resultado de 11,3. Acá tengo 11,3. Eso me corresponde, en la página 2 está la interpretación. Eso corresponde mujeres, mirar siempre mujeres. Y si me dice, si se ponen a fijar, dice mayor a 11,0 es pequeño. Entonces, esta mujer es pequeña, esta persona es pequeña. Capaz a nosotros a la vista no nos parezca una persona pequeña, porque le vemos vestida, ¿verdad? Capaz tenga unos kilos de más o tenga masa muscular, tenga grasa, y eso nos hace tipo parecer, o por su altura nos hace parecer una persona estándar. Pero acuérdense que este biotipo, o sea, que la contextura corporal, ¿qué es lo que hace? Relaciona la altura, qué tan alto sos, con el perímetro de muñeca, pero con ese perímetro de muñeca está teniendo en cuenta realmente el perímetro óseo, ¿verdad? Del brazo. Entonces está relacionando el grosor, ¿verdad? El grosor que tiene el hueso del brazo con la altura que tiene. Entonces, en esa relación es pequeña, no necesariamente tiene que ser una persona bajita, chiquitita, finita. Si esta paciente 3 llega a tener obesidad, como ya tiene 40 años, va a seguir midiendo 165. La parte de la muñeca es una parte donde no se engorda, entonces su muñeca va a seguir siendo 1,3 y ella va a seguir siendo pequeña aunque sea obesa. Porque eso no tiene nada que ver con el peso, sino con la altura, ¿verdad? Y ese perímetro. ¿Y por qué el de muñeca? Y porque ese es el que nos cambia a través de los años. Yo siempre doy un ejemplo que a mí me pasa, que yo tengo un reloj que me regalaron en mi colación de colegio. Y yo tenía 18 años cuando eso, y es un reloj que tiene malla metálica, ¿verdad? Y ese reloj me entra, yo terminé el colegio en el, en el 2001 terminé el colegio, ¿verdad? Y ese reloj me quedó grande, entonces le mandé quitar unos cuantos pedacitos de los metales de la malla para ajustar a mi muñeca, ¿verdad? Entre lo que yo pesaba a mis 18 años, hace 22, y lo que pesa ahora en mis 40 ha cambiado muchísimo. Pero ¿qué pasa? Ese reloj me sigue quedando perfecto,
¿Por qué? Porque aumenté de peso, ¿verdad? Cambié mi composición corporal, seguro que ahora tengo más grasa, menos músculo, más kilos, pero mi muñeca se mantiene igual. ¿Por qué? Porque mi contextura sigue siendo la misma. No es que yo crezco, engordo y me vuelvo grande o adelgazo, me quedo finita y me vuelvo pequeña. No, no funciona así. Después me pide circunferencia muscular del brazo. Esta también es una fórmula que se usa mayormente para desnutrición. ¿Por qué? Y porque lo que trata de medir es la reserva proteica, digamos, que tiene el paciente en el brazo, ¿verdad? Y si se fijan, ay, perdonen la tos. Si se fijan la fórmula, me dice el perímetro de brazo, que es lo que nosotros medimos, ¿verdad? Alrededor del brazo, que es en centímetros, y me hace multiplicar, ¿verdad? Un 0, pi, ¿verdad? Con el pliegue tricipital. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente está relacionando esta fórmula? Es como que con ese 0,314 por pliegue tricipital, es como que me está sacando la circunferencia de grasa, o sea, es como que está estimando cuánta grasa hay en mi cuerpo y me está sacando esa grasa, ¿verdad? Está restando esa grasa y me está dejando solamente el compartimiento muscular y la piel, ¿verdad? Para ver cuánto hay. Entonces dice, la fórmula dice, vamos a buscar acá cuánto es su perímetro de brazo. Perímetro de brazo dice 30,5. Entonces, su perímetro de brazo es 30,5. Y su pliegue tricipital mide 20 milímetros. Y la fórmula que me dice que es el perímetro braquial, que es de brazo, el que yo le medí, menos, y ahí tengo que abrir paréntesis y poner en la calculadora así mismo como está ahí. 0,314 por su pliegue tricipital, que era 20, por pliegue tricipital, que es 20. Y eso cargo así mismo en la calculadora. Entonces, 30.5 de su perímetro de brazo menos, abro paréntesis, 0,314 por 20, que era su tríceps, me da 24,22. Me da 24,22. Y eso yo me voy a buscar en la tabla. La tabla me dice circunferencia muscular del brazo y dice estándar, después dice 90, 80, 70, 60, va disminuyendo a medida que va a la derecha. Va para hombre y para mujer. Acá me dice que el estándar de mujer es 23,2 y a mí me sale 24,2. Y como esta es una fórmula que se usa mayormente, o sea, que se usa para desnutrición, y es muy probable que esta paciente no me salga desnutrida, entonces mi resultado es mayor al estándar. Mayor al estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que está por encima del valor máximo de la tabla, que es el estándar. Eso no quiere decir que es obesa o que tiene un brazo o que tiene un brazo de obeso, sino que simplemente esta fórmula es un indicador en centímetros del compartimiento muscular esquelético y por ende, ¿verdad?, del proteico.
Entonces quiere decir que su masa muscular ahí en su brazo está un chiquitito más arriba nomás del estándar. Tampoco quiere decir que es pesoca, ¿verdad? Ni que es obesa, ni que está mal porque está fuera de la tabla, ni tampoco pongo fuera de rango, ¿verdad? Sino que la tabla está hecha para evaluar pérdida proteica en desnutrición y como este no es desnutrido, entonces sus valores no entran en la tabla. Entonces interpreto de esta manera. La fórmula no hace falta cargar acá. Ahí yo les puse para que sepan nomás cómo se pone en la calculadora. IMC. El IMC es el diagnóstico nutricional por excelencia. Ese tienen en la página 2, tienen el índice de masa y eso ya deberían saberse de memoria. Peso actual, que es 65,3, dividido su altura en metros. Entonces acá sí pongo 1,65 por 1,65. Me sale 23,98. Vamos a mantenernos usando siempre dos decimales. 23,98. No redondeo a 24. Dejo así tal cual. Por más que ya es un 24 prácticamente. Entonces dejo así mismo. ¿Por qué no redondeo? Y porque después si me sale 24,5 voy a redondear a 25 y ya le voy a diagnosticar de sobrepeso. Si me sale 29,5 voy a redondear a 30 que ya es obesidad. Entonces a veces un 0,5 o un 0, algo cambia ya de diagnóstico. Por eso no tenemos que redondear. Si se fijan, van a ver que hay varias tablas que van por decimales y el cambio de diagnóstico a veces varía por 0,2 o 0,3 decimales, nomás en algunos casos. Entonces, por querer redondear este 23 a 24, de repente yo ya puedo estar cambiándole de diagnóstico. Entonces se deja así con dos decimales. Esto corresponde a normopeso porque desde 25 es obesidad. Entonces ahí ya va de la mano estas cosas que no me estuvieron cuadrando. Me salió este mayor al estándar porque era una tabla ideal para usar en desnutrición. Obviamente no tiene riesgo metabólico porque ese riesgo metabólico viene con el exceso de peso. Acá no hay. Y su riesgo de apnea es bajo. ¿Por qué? Porque en la obesidad es donde comienza a haber ese riesgo. Y como no hay obesidad acá, entonces no me sale bajo tampoco. O sea, no es que me sale bajo, sino que estaba tipo, no estaba en la tabla su número. Este tampoco estaba en la tabla su número. Ahora corroboramos bien por qué. Porcentaje de peso ideal. Ese está en la página 2 y como ya les dije, relaciona lo que suele pesar con lo que tiene que pesar. Lo que tiene que pesar sacamos de la tabla para mujeres, obviamente, para una persona pequeña de 165 centímetros y ya pusimos acá 52,1. Eso es lo que tiene que pesar, según la tabla. Ya discutimos por qué la tabla sale así y por qué las personas se ven de X manera, ¿verdad? Entonces, hago mi fórmula. Peso actual, se fue acá mi. Peso actual, 65,3 dividido peso ideal que era 52,5, 52,1, perdón, y eso multiplico por 100 me da 125. Y eso implica desde 120 a 139 ya implica obesidad 1 en esta tabla. Y bueno, es lo que salió. Uno me sale normopeso, el otro ni siquiera sale sobrepeso, sale obesidad 1 luego. Entonces, este porcentaje de peso sale 125. Y eso corresponde a obesidad 1.
125,3 era. Nos mantenemos siempre con dos decimales. Porcentaje de peso habitual, lo que pesa hoy relaciona lo que pesa hoy con lo que suele pesar. El porcentaje de peso habitual es esa relación. Lo que pesa hoy mi paciente y lo que normalmente suele pesar. Y es una fórmula muy parecida a la anterior. Solo que es el peso actual que hoy tiene 65,3 y su peso habitual suele ser 66,6. Y ahí explica por qué hubo ese cambio de peso. Acá dice que hace un mes ella tenía 65,6 y después bajó a 65,3, ¿verdad? Cuando tuvo chikungunya, ¿verdad? Eso le dejó sin apetito, entonces no hubo la ingesta habitual que solía tener y eso implicó una pérdida de peso, además que está también el estrés metabólico interno, ¿verdad? Que eso genera que también desgasta, si hubo fiebre, aumenta el factor de temperatura en ese momento, eso también desgasta al organismo y se tiene como resultado un aumento de peso de este chikungunya, ¿verdad? Es de evolución larga, ¿verdad? Entonces, acá la fórmula dice que es peso actual, que es el 65,6 dividido su peso habitual, que es 66,6 por 100. Eso me sale 65,3 dividido 66,6 por 100. Me sale 60, ay, espera que estoy haciendo cualquiera. 65,3 dividido 66,6 por 100 sale 98. Me sale 98. ¿Y eso qué quiere decir? Este 98, si busco ahí en la tabla, es una pérdida de peso aceptable. O sea, no es para preocuparme. Esto fue una pérdida de peso involuntaria, ¿verdad? Entonces es aceptable porque no hay 1,300 kg lo que bajó, no es ni así, que se quedó todo consumida, ¿verdad? Entonces la tabla dice que es aceptable. Acá no hace falta poner la fórmula, solo el resultado porque la fórmula ya tenemos todo en el formulario. 98, aceptable. ¿Cómo interpreto eso? Que el cambio de peso que hubo en este tiempo que ella solía tener 66,6 y ahora bajó, es aceptable. No es una pérdida de peso moderada, grave o que ponga en peligro la vida ni nada por el estilo. Y después tengo el porcentaje de pérdida de peso. Este relaciona el peso habitual, el actual, con el habitual, ¿verdad? Y el otro es al revés la fórmula. Si se fijan, o sea, se resta luego, ¿verdad? No es la misma fórmula. Pero esta pérdida de peso relaciona también el habitual con el actual, pero con otra fórmula. Acá me dice que el peso habitual, que era 66,6, tengo que restar con el peso actual, que es 65,3. Y eso divido otra vez con su peso habitual y luego multiplico por 100. ¿Cómo me sale bien? Eso en la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora científica, esa es Casio famoso, y ponen la fórmula igualito así como está ahí cargado, les va a salir de una ya. Entonces es 66, abro paréntesis, 66,6 menos 65,3, cierro paréntesis, dividido
66.6 por 100. Me sale mal. ¿Espera qué? Ese para que vean que hago en vivo y que no está todo cocinado. El habitual es 66.6. Paréntesis 66.6. Dividido, no, menos, es menos 65.3. Cierro paréntesis. Dividido 66.6 por 100, ahí directo, nomás ya no es más con paréntesis. Y estaba bien con 1.95. No sé por qué creí que estaba mal. No confío en mí misma. Bueno, 1.95 sale. Me voy a la tabla. Me voy a la tabla de pérdida de peso. Y ahí, ¿en cuánto tiempo ella perdió el peso? Ahí dice, hace un mes antes de enfermarse de chikungunya. Entonces, mi tiempo de pérdida de peso, mi porcentaje de pérdida de peso es 1.95 y mi periodo de tiempo es en un mes. Y acá yo tengo en un mes la tabla, tengo que a partir de 5% es significativa y mayor a 5% es grave. Y ahí me salió 1.95 nomás, ni 2% no perdió. Entonces, ¿cómo interpreto? No significativa. Significativa. No, es significativa. ¿Por qué? Y porque para que sea significativa, en un mes tiene que perder a partir del 5. O sea, tenía que bajar más, amiga, si quería estar dentro de la tabla. Y no bajó. Otra vez, otro dato que no está dentro de la tabla. ¿Verdad? Que no está dentro de la tabla. Está el un mes, pero no está su número. ¿Y por qué? Y porque otra vez, este porcentaje de pérdida de peso, este porcentaje de pérdida de peso es más utilizado para obesidad. Entonces, quiero decir, perdón, retiro lo dicho. Este porcentaje de pérdida de peso es más utilizado para desnutrición. Entonces, como no hay desnutrición en esta paciente, entonces la pérdida de peso que hay no es significativa en el lapso de tiempo en el que perdió. Son esas las cosas que yo quiero que ustedes interpreten, ¿sí? No que ustedes sepan hacer a toda bala la fórmula y me entreguen los 17 resultados en 17 minutos. No, yo quiero que ustedes entiendan qué relaciona la fórmula, qué ítems que yo le medí relaciona la fórmula, qué datos antropométricos relaciona la fórmula, o qué datos personales como sexo, edad o antropométricos que son las medidas relacionadas a la fórmula. ¿Por qué relaciona? Eso que normalmente el nombre de la fórmula ya está en lo que relaciona. ¿Y qué es lo que yo busco saber con eso? ¿Y en qué caso se aplica? Porque un porcentaje de pérdida de peso no se aplica, ¿verdad?, en una persona que no está diagnosticada con desnutrición, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sé? Porque esta salió obesidad en uno y normopeso en el otro. Entonces no hubo pérdida de peso, ¿verdad? O sea, hubo pérdida de peso, pero ¿qué? Lo que 1,3 kg con lo que bajó. O sea, no, es así, que se quedó toda chupada, ¿verdad? Entonces tienen que entender, ¿verdad? Los componentes de la fórmula, qué relación hacen entre sí, ¿verdad? Y qué es lo que yo quiero descubrir, digamos, con eso. Vamos ahora al estándar de pliegue tricipital. Ese también es una tabla nomás, así, una tabla a secas, ¿verdad? Esa es una tabla a secas nomás. Donde yo me voy a buscar su pliegue tricipital 20. Este ya estuvo usado. Miren que el pliegue tricipital es importante porque ya usamos circunferencia muscular del brazo y estamos usando ahora también. Con sus 20 milímetros de pliegue tricipital, yo busco otra vez acá el estándar de pliegue tricipital. Tengo hombre, mujer
y tengo 90, 80, 70 y 60, y a medida que voy a la derecha va disminuyendo. Ella tiene 20 y acá está 16,5, es tipo el estándar. Entonces le vuelvo a poner mayor al estándar. Esto no quiere decir que tiene al estándar. Esto no quiere decir que tiene un brazo mega grueso, ¿verdad? Sino que simplemente, ¿verdad? Hay un estándar que llega hasta 16,5, ¿verdad? Y ella tiene un poco más de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué sale otra vez fuera de tabla, digamos? O sea, o porque su número, su resultado no está en la tabla. Y otra vez, este estándar de pliegue cutáneo occipital, ¿verdad? Está más pensado en la pérdida de grasa del desnutrido, ¿verdad? Y esta persona no es desnutrida, entonces por eso sale así. Este es porcentaje, porcentaje de pérdida de, o sea, porcentaje de grasa según bioimpedancia. Según vía es bioimpedancia. Acá donde se revisaron esto, había la bioimpedancia. Ay, no puse acá, les paso después. Y ese se queda así nomás, lo que te dio la balanza con bioimpedancia, ¿verdad? Colocas acá y acá la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Y la mujer tiene que ser entre 20 y 30, ¿verdad? Y el hombre tiene que ser hasta 20. Esa es la interpretación. Voy a ver después cuánto salió y les paso para que completen. Después tengo el porcentaje de grasa según Deurenberg, ¿verdad? Y tengo la fórmula. Otra vez, si cargan así mismo como está, eso tienen en la página 4. Otra vez, si cargan así mismo como está, les va a salir bien. Entonces, abro paréntesis. 1.2 por IMC. ¿Cuánto era el IMC acá? 23,98. Por 23,98, cierro paréntesis, más 0.23 por 40, que es su edad, menos 10.8 por sexo, dice. Y abajo dice que al femenino le pongo 0 y al masculino 1. Está femenino, entonces le pongo 0, cierro paréntesis y le resto un 5 menos 4. Así mismo como está acá en el formulario, tienen que cargar en la calculadora. Y sale 32,5. Sale 32,5%. Y acá me dice, la tabla de Deurenberg me dice que la mujer tiene que ser de 20 a 30 es normal y de 31 a 33 está en porcentaje límite. Entonces ella está en porcentaje límite. Ahora me pregunto, ¿límite a qué? Porque la tabla dice, dice porcentaje límite nomás. ¿Y límite a qué es lo que está? Si a ella le salió 32,5, mirando ya a 33, y yo tengo entre 31 y 33, este límite más, o sea, el número que a ella le salió, ¿está más cerca de ser normal o de ser obeso? Está más cerca de ser obesidad, porque le agrego 0,5 y ya es obeso. Mientras que si yo quiero decir que está al límite, me falta 1,5. Entonces, me está faltando 1,5 para tener normalidad y 0,5 nomás para tener obesidad. Entonces, está al límite a obesidad. Todavía no es obesa, pero ya está ahí nomás rondando. Así es como se completa. ¿Por qué? Y porque si yo pongo así límite, porcentaje límite, ¿y porcentaje límite a qué? Nadie, yo no sé de memoria esa tabla. ¿Y límite a qué es lo que está?
a normopeso, a obesidad, que son los dos ítems que tengo allá más arriba. Por eso, entonces tengo que ver más cerca de qué está. Y así nomás, 32,5. ¿De qué está más cerca? ¿De 32 o 31? Y de 33, entonces está el límite de obesidad.